Hola, saludos a todos. Sean bienvenidos a un nuevo video de reparaciones en la cual hoy vamos a estar viendo la reparación de esta luz, como las que utilizan los sonideros en las discomóviles. Esta luz, la falla que tiene es de que no enciende. Yo ya la he desarmado. Entonces esto viene acá. Entonces el cliente dice de que la colocó a trabajar y que la dejó fija en un solo color, en el color blanco, y que de pronto pues le dejó de dar. Entonces esto sucede porque tenemos que tener en cuenta de que no todos los colores consumen la misma energía, y normalmente el color blanco, el color rojo y el color azul son colores que consumen más energía que los demás otros colores. Entonces el cliente dice de que la colocó a trabajar fija en el color blanco y dejó de dar. Entonces, bueno, este video lo hago a petición de un colega, el cual me decía de que él nunca ha podido reparar una luz de esta, ya que normalmente pues usan una fuente como esta que estamos viendo acá en el video. Esta es una fuente conmutada. El colega me decía de que él tiene varias de estas y que pues nunca ha podido reparar una fuente como esta. Claro está que el daño de esta luz pues obviamente está en la fuente. Entonces vamos a quitar esto de acá para que no estorbe y nos vamos a quedar solo con esto. Entonces, tenemos el ventilador y tenemos la tarjeta principal, que es donde está la memoria, el procesador y todo eso, lo que tiene que ver con los botones, los controles y todo eso. Entonces, pero por el momento esto pues no va a ser importante. Entonces, el daño de esto lo encontramos en la fuente de alimentación, que es esta, una fuente de alimentación de 24 voltios. A ver si lo apreciamos ahí en la cámara. Ahí se ve 24, dice. Entonces, al momento de hacer la revisión, me he encontrado de que la fuente pues está quemada. Entonces, primero que todo, para poder tener éxito en la reparación de cualquier aparato, de cualquier equipo, no importa qué tipo de aparato sea, pero siempre hay un orden a seguir, o hay, como podremos decir, hay pasos a seguir. Entonces yo le preguntaba a mi colega, que me decía que pues él nunca había podido reparar nada de esto. Entonces le digo yo, no sé, siempre se puede reparar. Ahora, estas fuentes son sencillas en el aspecto de que normalmente las fábricas las ponen a trabajar con pocos componentes. Como podemos ver en la tarjeta, eh, la mayoría solamente está la seña donde van los componentes, pero no están completamente llenos. O sea que prácticamente la hacen trabajar con poco. Por lo tanto, una fuente de esta incluso podemos decir que es desechable. Y una vez de que esto se daña, pues lo mejor sería cambiar toda la fuente. Pero muchas veces encontrar una fuente de esta es bastante complicada y conseguirla es bastante cara. Entonces, si la podemos reparar y echarla a andar, puede seguir trabajando sin problema. Entonces, lo que yo quiero compartir es el procedimiento que yo he realizado para reparar esta fuente, o sea, para echar a andar nuevamente. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a voy a explicar un poco acerca de los componentes de los cuales conforman estas fuentes en específica, ya que todas son iguales. Todas las fuentes que utilizan este tipo de luces son iguales. La diferencia es que unas traen más componentes que otras, pero siempre va a ser igual. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo que sería el conector de entrada de alimentación. Después tenemos una bobina, que es un filtro el cual va a eliminar ciertos rizos que trae la corriente eléctrica. Después de allí tenemos una PTC, que es una resistencia, la tenemos por acá, una PTC, una resistencia la cual su función
va a depender de la temperatura. Si en esta fuente tuviésemos un exceso de consumo, ya sea porque alguno de los reguladores de esta tarjeta que tenemos acá o cualquier corto que haya acá, componente desvalorizado, entonces si tenemos un sobreconsumo, esta resistencia va a empezar a calentarse, y al empezar a calentarse va a provocar de que ella corta, abre el circuito, y al momento de que el circuito se abre, deja de pasar corriente. Entonces eso es lo que hace una PTC. Puede ser PTC o NTC, pero al final la función va a ser la misma. Posteriormente a eso tenemos lo que es el fusible de protección, que en caso de que haya un cortocircuito, algún componente que se dañe, que se queme, pues obviamente se va a apagar, se va a quemar, perdón, se va a abrir y va a dejar de pasar corriente. Después tenemos lo que es el transistor de potencia, que en este caso es un MOSFET, el cual lo que hace es pues, el switcheo de este transformador. ¿Ve? Entonces, básicamente eso. Y por la parte de abajo tenemos lo que el puente rectificador de diodos, que en este caso está construido por 4 diodos de montaje de superficie. Yo he retirado 2, ya que estos diodos estaban en corto, estaban dañados, entonces yo he quitado 2. Aquí ya lo he colocado, entonces falta colocar aún 2 más todavía. Entonces aquí tenemos el puente rectificador, aquí tenemos lo que es el filtro de la parte primaria de la fuente. Luego siguiendo tenemos lo que es el oscilador, que esta pieza de acá, vamos a ver si lo podemos lograr ver un poco mejor. Esto es el oscilador, es un circuito integrado de 6 pines. Entonces todo el control va a estar basado en este pequeño circuito integrado. Entonces, si por ende esta fuente de alimentación detectamos que no está sacando voltaje por la salida, entonces lo primero que tenemos que hacer es medir si no está llegando voltaje en la entrada, porque también podría ser problema de la cuerda. Si detectamos que aquí tenemos 110 volts de alimentación, entonces podemos venir y checar lo que sería la NTC, que sería esta, o PTC, según la configuración que tenga. Esta siempre nos va a marcar continuidad. Entonces, si no nos marca continuidad, entonces esta resistencia está alterada, o está quemada, o está abierta. Posteriormente a eso, tenemos el fusible, que igual pues nos tiene que marcar continuidad. En este caso, el que traía acá original, yo ya lo he reemplazado. Este es el nuevo, el que traía este que tenemos acá, el fusible, que es como forma de un condensador. Vamos a ver, quizás se logra apreciar ahí. Ese es el fusible. Entonces nosotros lo vamos a medir y vamos a notar de que ya no hay continuidad. ¿Ves? Entonces ya no tenemos continuidad. Entonces el fusible está abierto, este que tenemos acá. Entonces, siguiendo con la reparación, medimos lo que es el transistor de potencia, el MOSFET, que sería este. En este caso, este MOSFET yo ya lo he reemplazado. ¿Cuál es el que traía? Traía este MOSFET que está acá. Quizás no se va a lograr apreciar, pero es el 5N65. Ese es el MOSFET que traía. Vamos a acercar un poco. 5N65. Bueno, entonces para probar un MOSFET de esto, simplemente sencillo, en continuidad, esto no tiene que dar. Entonces colocamos el multímetro siempre en continuidad y vamos a probarlo. Entonces, nos damos cuenta de que nos da continuidad en todos los terminales. Entonces este MOSFET está dañado. Aquí están los diodos que he retirado, están dañados de igual manera. Tenemos el siguiente. Entonces esto está malo. Entonces acá yo ya reemplacé 2 diodos, reemplacé el MOSFET, lo tenemos aquí el nuevo. Y después de eso checamos lo que sería el oscilador, que es este circuito integrado. Este es prácticamente básico. ¿Cómo funciona esto? El transformador tiene 4 pines.
Entonces los dos primeros serían los dos pines de la bobina primaria, que son los que van a estar conectados a la alimentación que sale de este filtro y al MOSFET. Y los otros dos pines son un voltaje que él genera para poder darle arranque a este circuito integrado. Entonces, en este caso, uno de los pines va a ir a tierra y el otro va a pasar por una resistencia fusible, que en este caso es de 10 ohmios, una resistencia de ohms que la tenemos acá, y posteriormente va a pasar por un diodo rectificador que es el 1N4007, obviamente en montaje de superficie, y acá tenemos un pequeño condensador que sería este que tenemos acá, este condensador. Entonces aquí lo tenemos. Este condensador es el que rectifica ese pequeño voltaje que va a ser para alimentar este circuito integrado. Entonces, ¿qué pasaría si revisamos la fuente y nos aparece que toda la fuente está buena, como decía el colega? Entonces, él me decía, es que yo he revisado la fuente y todo me marca que está bien, pero aún así no arranca. Decía, yo le he cambiado todo, pero al final de todas formas no arranca. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, de que si este pequeño voltaje está saliendo, ¿cómo? ¿De qué forma? Entonces, conectamos la fuente, siempre mucho cuidado, porque acá hay 160, 150 volts y es súper peligroso. Entonces, con extremo cuidado en voltaje continuo, nosotros podemos medir en los pines de este condensador. Nosotros medimos acá, y ¿qué va a pasar? Bueno, ahí está pitando, lo tengo en continuidad, entonces es solamente la explicación. Entonces, nosotros medimos acá entre los pines del condensador y ahí tenemos que tener un voltaje dentro de 9 a 12 volts, que son los que van a llegar a este circuito integrado que es el oscilador. Si el integrado no le está llegando ese voltaje, entonces él no va a arrancar. Entonces él no va a arrancar. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos ese voltaje, los 9 a 12 volts que le están llegando al integrado? El MOSFET está bueno, diodos rectificadores están buenos, NTC o PTC está buena, fusible está bueno, pero aún así no arranca. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces, directamente, si tenemos el integrado, cambiémoslo, que la falla va a estar allí. Esto, cuando hay cortocircuito, estos se queman fácilmente o se ligan, entonces, y eso, pues, lo más rápido es quitarlo y montar uno nuevo y la fuente vuelve a andar como si nada. Entonces, eso sería prácticamente todo lo que podamos hacer en una fuente de esto. Entonces, es prácticamente básica. Si no tenemos voltaje para la alimentación del integrado, entonces chequemos el diodo que tenemos acá. Entonces, ahí me pita mientras carga el condensador. Una vez que ya el condensador está lleno, ya me deja de pitar. Entonces, si esto siguiera pitando por más tiempo, entonces el diodo está en corto. La resistencia fusible que tenemos acá, esta sí nos tiene que dar continuidad todo el tiempo porque es una resistencia fusible. Entonces, prácticamente eso. Aquí el problema radica en el puente rectificador que estaba dañado, el MOSFET estaba dañado, y el fusible estaba dañado. Entonces, ya hemos reemplazado el MOSFET, ya hemos reemplazado el fusible y estamos reemplazando el puente rectificador de diodo. Entonces vamos a proceder a colocar los otros dos diodos y posteriormente hacer la prueba a ver si va a funcionar. Entonces vamos a retirar esto y vamos a soldarlo con la estación de calor para hacerlo más rápido. Vamos a corroborarlo en diodos para ver si este está bien. Vamos a ver si se logra apreciar ahí. Tenemos el primer diodo y como vemos ahí está perfecto. Medimos aquí y nos va a dar una lectura. Si se logra apreciar bien. Entonces tenemos el otro, siguiente diodo, no nos da ahí. Ok, ahí tenemos la lectura. Está bien. Entonces medimos al contrario, no nos tiene que dar nada. Siguiente diodo, no nos tiene que dar nada. Invertimos la punta del multímetro y si nos marca una lectura. Le damos con el siguiente, nos da una lectura, lo invertimos y no tiene que dar absolutamente nada. Entonces ahí podemos decir de que ha sido todo un éxito el cambio de los diodos. Siempre
bueno limpiar bien la superficie, que no queden residuos de pasta, residuos de estaño. Y una vez de que ya tengamos todo limpio, corroboramos de que todo esté al 100%, vamos a probar el fusible. El fusible lo tenemos acá, está bien, la resistencia variable está bien. Entonces, acá hay una pequeña diferencia con este fusible. El fusible que traía ya lo he mostrado, ya así en forma de condensador, y el que yo le he puesto es un fusible de esos como de lamparita. No quiere decir nada, no hay ningún problema con eso. Lo que tenemos que tener en cuenta es el voltaje y el amperaje que el fusible va a manejar. En este caso este fusible es de 3.1 amperios. El fusible que yo he colocado aquí es de 3 amperios. Entonces prácticamente es el mismo. O sea, ahí no va a haber ningún cambio. Ahí no va a pasar nada. Entonces, otra cosa muy importante es siempre colocar los repuestos originales tal ya como los trae. Veamos el puente de diodo, lo tenemos acá. Entonces pues solamente haría falta realizar la prueba. Siempre es importante medir el diodo que está aquí. Este sí es un diodo Schottky de alta velocidad. Entonces aquí sí, ¿por qué? Porque la salida de este transformador es de alta frecuencia. Entonces aquí sí necesitamos un diodo de alta velocidad. Entonces siempre es importante que lo midamos, porque si ese diodo está en corto, uno, no nos va a dejar arrancar la fuente, y dos, puede ser de que nos la vuelva a quemar otra vez. Entonces vamos a medirlo, vamos a ver si logra notar ahí. Ahí tenemos una lectura. Este es el mismo porque el diodo es de doble canal. Entonces esta lectura que tenemos ahí es del condensador. Ahí va a ir subiendo hasta cuando los condensadores carguen, la lectura se quita. Entonces, esa sí es la lectura original, no va a variar. Si yo lo invierto, es como que al momento que los condensadores van cargando, ahí va a ir incrementando hasta cuando los condensadores cargan, la numeración en este caso tenemos dos de 470 en 50 volts. Entonces vamos a armar esto y pues vamos a probar a ver si ya quedó. Vamos a probar. Le vamos a poner un tornillo. Vamos a colocar un tornillo para que no se esté moviendo. Entonces, este solamente trae dos conectores. Uno es para el fan, que es el ventilador que proporciona aire frío, y el otro es para alimentar la tarjeta principal. Entonces vamos a probar. Aquí no vamos a poner las luces porque no es necesario, solamente con solo que nos encienda aquí la pantallita y miremos, ir al ventilador, ya está trabajando. Entonces vamos a conectarlo por acá. Siempre es bueno tener mucho cuidado con esto porque podemos salir lastimados. Y lo conectamos aquí. Ok, como estamos apreciando ahí, ya la luz ya encendió. Acá tenemos la pantalla encendida, se escucha el ruido del ventilador y aquí podemos apreciar de que el ventilador ya está trabajando. Logro escuchar que la fuente está trabajando, obviamente, aparte de que se puede ver relativamente, igual se puede escuchar la frecuencia del transformador, cómo está funcionando. Entonces vamos a colocarle las luces para que la podamos ver encendida y pues podamos ya determinar que esto ya quedó listo. Entonces, presionamos los botones, podemos modificar. Entonces vamos a colocarle los LED y vamos a probar.
normalmente esto puede venir, trae un conector que es diferente al conector que trae aquí la luz. Entonces este conector trae un pin de más. Entonces vamos a colocarlo de la forma como venía. Entonces, y vamos a darle encender nuevamente. No le vamos a poner tornillo, así mismo lo vamos a probar, ya que después de esto le vamos a dar una limpieza. Entonces vamos a volver a probar, vamos a ver si nos da ahí. ¿Ves? Entonces ya está dando perfectamente. Vamos a ver si podemos, ahí se logra apreciar, está encendiendo. Tenemos la pantalla aquí igual, entonces vamos a modificar los parámetros, los distintos tipos de configuraciones que tiene. Están los colores, azul, rojo, verde. Entonces ahí va a depender de, en la configuración pues tiene, pues ahí están todos los colores disponibles. Entonces prácticamente tenemos que la fuente está trabajando al 100%. Vamos a apagar. Entonces, en resumen de esto, siempre se puede reparar una fuente de alimentación, no importa qué tipo de fuente sea, el tamaño, si tiene más, si tiene menos componentes, no importa. Sino lo que importa en este caso es la técnica que estemos utilizando para la reparación, los pasos que estemos siguiendo. Y si nosotros realizamos los pasos correctos, tenemos los repuestos a mano, pues siempre vamos a lograr concluir una reparación con éxito. Entonces, en este caso pues sería todo. Espero que el colega mire el video y pues él también pueda echar a andar las fuentes que él tiene sin reparar. Entonces, esperamos de que le sirva de algo el video, que sea de utilidad. Cualquier pregunta, comentario, déjenlo ahí. Suscríbanse al canal y estamos ahí a la orden siempre. Muchas gracias.